Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, de tal manera que la santidad de Él. La respuesta es sencilla. Ingresemos a la puerta que es Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendice. Feliz semana, Iglesia Adoración. Cierre sus ojos, vamos a entrar en momento de la palabra del Señor. Padre Santo, te pedimos que tu presencia esté con nosotros, que podamos, Señor, sentir como tu Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, Padre. No queremos escuchar palabras humanas, queremos escuchar la revelación de tu palabra. Padre, esto es un libro, Señor, pero se convierte en palabra cuando tu Espíritu Santo le habla a la iglesia, Señor, se revela a la iglesia. Tú dices en tu palabra que tú has decidido ocultarte a los sabios y revelarte a los niños, Señor. Y queremos tener en esta noche un corazón de niño para poder recibir, Señor. Padre, cambia lo que tenemos que cambiar, Señor. Ayúdanos en nuestra voluntad, Señor, fortalecer lo que tenemos que fortalecer, Señor. Te pedimos que entres en nuestras debilidades, nos fortalezcas y cada día, Señor, nuestro carácter sea más como el tuyo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos en la iglesia con nuestro pastor en la serie de depresión. Un tema que, bueno, yo no soy psicólogo, me queda un poco difícil hablar de la depresión bajo parte psicológicamente hablando, pero como licenciado en teología puedo hablar un poco sobre la depresión en la palabra de Dios. Y quiero comentarles algo que el pastor Gustavo nos ha venido diciendo, y es que la depresión se produce por factores externos que desequilibran o remueven los fundamentos internos de nuestro corazón. Si vemos de una manera médica, el psiquiatra habla que una depresión es una falta de una cosa que se llama la serotonina, que es lo que produce el bienestar en el cerebro. Y por causas químicas, como por ejemplo una mala alimentación, hormonas, tantas cosas. Ahora todo le ponen hormonas. Usted cree que usted se come un tomate orgánico y resulta que el tomate tiene pesticidas, un montón de cosas que en el largo plazo van dañando la cadena, van dañando la estructura del ADN del hombre, va dañando la estructura mental. Y la mente, no solamente hay cosas emocionales, también hay cosas químicas que están pasando. Y cuando uno tiene problemas de la conexión de la serotonina, hay problemas en los estados de ánimo. Cuando estudiamos bastante nos damos cuenta que las emociones no están precisamente situadas en el corazón, sino que están situadas en una parte del cerebro que se llama la amígdala. Así se llama, la amígdala. No la amígdala de aquí en la garganta, sino la amígdala que queda ubicada en el cerebro. Y ella se encarga de tener todo lo que son las emociones. Entonces, las fuentes externas pueden afectar también, no solamente los químicos que consumimos pueden afectar nuestro estado de ánimo, también los factores externos de sentimientos, de situaciones, pueden comenzar a afectar nuestra manera de pensar, puede comenzar a afectar nuestra confianza, puede comenzar a afectar incluso nuestra seguridad. Y entramos nosotros en materia cuando reconocemos que nosotros tenemos unas bases, unos pilares fundamentales que nos da una identidad. Y cuando algo nos daña la identidad, cuando algo nos tumba la columna que nos sostiene la identidad, entonces estamos en un colapso en nuestra mente donde comenzamos a tener o a perderle el propósito a la vida. ¿Cuántos les ha pasado? Espero que no a muchos les ha pasado, pero hay personas, hemos estado en situaciones donde a veces nos preguntamos: ¿y yo qué diablos hago en este momento? ¿O qué estoy haciendo ahora en este mundo? Ya no tengo más nada. Hay momentos en el que se nos va una relación que pensamos que iba a ser la relación de toda la vida, y cuando se va, y de la manera en que se va, y de la forma en que se va, nos causa a nosotros no un temblor, sino una hecatombe completa en nuestro sistema emocional. Y hay momentos en la vida donde nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos sin propósito. Y lo peligroso de esto, que voy a hablar en el lado espiritual, es que hay espíritus que se aprovechan de nuestra situación
endeble para atormentarnos. Y tenemos que prestarle atención a eso. Yo creo en la ciencia, pero también creo como pastor en el mundo espiritual. Y así como tenemos a Dios, al Padre, Hijo, al Espíritu Santo y tenemos los ángeles, también hay ángeles que han desobedecido a Dios, son los ángeles caídos. Y esas personas o esos entes enviados, mensajeros, se encargan de acusarnos, atormentarnos y fortalecer los pensamientos de depresión en el ser humano. No hay evidencia científica con esto porque un científico me diría que estoy hablando de esquizofrenia, y quiero decirte algo, hay un mundo espiritual y también hay esquizofrenia. O sea, hay personas que están enfermas y hay personas que necesitan ser libertadas, eso está claro. Pero yo no estoy hablando de una enfermedad mental en este momento, estoy hablando de que lo que dice Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que están en los confines celestiales. Estamos hablando de esas personas que no vemos, pero podemos sentir. Podemos sentir y se pueden aprovechar de nuestra situación de colapso para atormentarnos. ¿Estamos claros en eso? Un ejemplo de eso, pastor, ¿dónde está? Bueno, el rey Saúl tenía un problema, tenía una envidia que no podía con David, no soportaba a David. Y esa envidia comenzó a ser tan alimentada por huestes espirituales que dice la palabra que un espíritu lo atormentaba. Y tenía que llegar el rey David, y en ese momento no era rey, era un músico muy talentoso, y con el sonido de la lira, el sonido de la alabanza, el sonido de la adoración, esta persona podía entrar en una etapa de tranquilidad. Yo creo que en la iglesia pueden venir atormentados, pueden venir personas inclusive endemoniadas, pero yo creo en el poder de la liberación de la alabanza y de la adoración. Yo creo en eso. Es más, yo creo que Dios hace sanidad aún en medio de la alabanza. Lo ha hecho aquí en la iglesia. Es más, lo hizo hoy. No sé, Dios actúa, el Espíritu Santo actúa y actúa de una manera tan dinámica, didáctica en la casa, y podemos sentir cómo su presencia nos sana y nos liberta. El que está esquizofrénico lo sana y el que está endemoniado lo liberta. Pero de que pasa, y pasa en el momento de adoración, de momento de la alabanza. Pero esta persona, mientras el David tocaba el arpa, esta persona se calmaba. Pero cuando dejaba de tocar, decía: qué peligro. Este hombre le volvía la envidia, y aumentado con ese espíritu que tenía, cogía una lanza y se lo lanzaba a David. Y David era muy ágil y esquivaba eso. Qué manera de tocar en un evento tan, es como tocar en la casa de un traqueto, diría yo. Tocar en la casa de un narcotraficante, un extraditable, algo así, que de pronto el tipo borracho comienza a disparar a todas partes. Bueno, algo así le pasaba a David, pero aún el Señor lo protegía de ese momento. Pero no estoy hablando de la protección de Dios que ya hablamos en el Salmo 41. Estamos hablando que en estos momentos de debilidad, en estos momentos donde nuestros sentimientos comienzan a tener una tristeza constante, una tristeza que comienza a alimentarse por días, comienza a alimentarse por semanas, comienza a alimentarse por meses. No solamente se alimentan de pensamientos, sino que comienzan huestes espirituales a aprovecharse de ese momento. Nosotros vemos en el 2021 que Jesús, cuando libertó al endemoniado gadareno, si lo vemos de manera clínica, podemos decir que era una persona lunática, podemos decir que era una persona esquizofrénica, podemos decir que era una persona que tenía todo un cuadro de demencia. Sí, está bien. De pronto en el 2021, si fuera un psiquiatra, tal vez el psiquiatra le recomendaría pastillas, lo que sea, pero el punto es que sí estaba endemoniado porque Jesús le habló a demonios que estaban dentro de esa persona. Y yo te digo algo, tal vez pensando en el 2021, Jesús no solamente hizo un milagro de liberación, hizo un milagro de sanidad y liberación. ¿Aló? Sí, porque esta persona pudo haber estado endemoniado, pero ¿qué lo llevó a estar endemoniado? Pudo haber tenido una enfermedad mental, y tal vez esa palabra de Jesús que dice sal fuera, no solamente es una orden para los demonios, sino también una orden de sanidad para su cuerpo. Estamos viendo que en el 2021 el cuadro que tiene esta persona es un cuadro de enfermedad, pero Dios viene a traer libertad y Dios también viene a traer sanidad. Ese es el poder que tiene Cristo Jesús. Ese es el poder en quien nosotros creemos. Jesús sana, Jesús salva, Jesús liberta y Jesús viene por su iglesia. Entonces, teniendo eso en cuenta, es pertinente que la iglesia esté hablando del tema de depresión.
para que nosotros tengamos la voluntad de reconocer que hay cosas en nuestra vida que no podemos darle larga, que no podemos alimentar, y tenemos que estar muy pendientes de cómo estamos alimentando nuestros pensamientos. ¿En qué sentido, pastor? Muchas veces yo lidio con jóvenes, y los jóvenes están lidiando con problemas de promiscuidad, están lidiando con problemas de sexo, pero cuando tú ves el entorno, la música de hoy no habla sino de sexo. Y indiscutiblemente, o sea, tú ves cómo se deprime un joven hoy día y escucha la canción. Y cuando escucha la canción, me da una depresión. Una canción, bueno, menos mal que ustedes no conocen de esa música, pero bueno, gloria a Dios. Pero sale música moderna. En la época de antes, en la época mía, sí era la música de depresión. La maldita primavera, eso era de verdad, verdad. Él me mintió, eso era música que de verdad era desgarradora. Pero ahora los jóvenes de ahora se deprimen Ahora hay una canción de una champeta de que mira, Marta, que vi a tu hombre con una loba. Ponte pilas, imagínate, o sea. Esa es la música que ahora a los jóvenes les causa depresión. Marta, vente para acá, imagínate. En la época mía era de verdad cortavena las canciones, ¿no? Uno ponía Radio Tiempo y wow. Son 12 rosas que hablarán por ti. Bueno, anyway. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué alimentamos nuestra mente. Ahora, yo no estoy diciendo a los jóvenes, yo no les digo, no prendan, no escuchen, porque se me van de la iglesia. Pastor, usted está anticuado, está out. Pero sí tenemos que prestarle atención al porcentaje que le estamos dando de alimentación a nuestra mente. Tal vez cuando le pregunto qué tanto tiempo le dedicas a escuchar la voz de Dios o a orar, le dedican 2 minutos nada más. Y a escuchar esta música que te influencia 14. Hay personas que hasta duermen con esa música. Entonces, está siendo alimentado todo el tiempo, y esto está ocasionando que de pronto haya una profundización en sentimientos que Dios quiere libertarte. Di conmigo, Dios me quiere liberar en esta noche. Amén, gloria a Dios. Ahora, el pastor Gustavo nos estaba hablando sobre un profeta, una persona de Dios, una persona que vive 24/7 en la presencia de Dios y experimentó depresión. Y esta persona es Jeremías. Jeremías se le llama el profeta llorón, pero no porque sea llorón de verdad, sino es que le tocó ser mensajero de Dios en uno de los momentos más catastróficos del pueblo de Israel. Fue cuando el pueblo de Israel por fin se le cumplió la profecía de Dios que iban a ser completamente desterrados, exiliados, y fueron exiliados por Nabucodonosor y fueron sacados de su tierra, pateados, horrible. Y esto venía Dios anunciándolo durante 400 años a través de otros profetas, pero al profeta Jeremías le tocó vivir en carne propia el destierro de Israel hacia Babilonia. Entonces estamos hablando de un momento muy trágico para la historia de Israel y el profeta. Y este hombre de Dios, hombre que está en la presencia de Dios, experimentó un momento de depresión en su vida. ¿Cómo lo sabemos? Una de las grandes manifestaciones o la cúspide de la depresión está en el suicidio, está en querer uno quitarse la vida. Llega un momento en que los sentimientos de negativismo y de dolor y de rencor y de frustración son tan grandes que conciben con matarse, algo que está en contra de la supervivencia humana, porque el dolor es más fuerte que la supervivencia. Hay un momento en que el dolor es tan fuerte que no le importa arriesgar Usted nunca ha estado en un edificio alto y mira la ventana, y cuando mira así, que de pronto inclina un poco su vientre, usted no siente que se le mueren algunas lombrices. Bueno, a mí me pasa eso. A mí me da vértigo, me da una debilidad en las piernas. Eso no es porque usted sea un tímido, no, eso se llama espíritu de supervivencia. Hay algo en tu mente reptiliana, el que lo llaman así, que es lo que hace que como te cuides, una parte que te protege y que hace que no te tires. Usted nunca ahora que está de moda llevar los perros al centro comercial, hay partes del centro comercial que tienen piso de vidrio, y usted ve que los perros cuando llegan ahí se quedan quietos porque sienten que están en medio de un vacío, les da miedo. Ese es el espíritu de supervivencia que tienen los perros. Los mamíferos tenemos espíritu de supervivencia, pero el dolor de un deprimido es tan fuerte
que sobrepasa aún los límites de la supervivencia. Qué fuerte esto. ¿Cómo vemos aquí que el profeta Jeremías estaba deprimido? Jeremías capítulo 20, versículos 14 al 18 dice: sin embargo, maldigo el día en que nací. Wow, aquí no solamente estaba rabioso, aquí estaba diciendo algo en contra de su supervivencia. Maldigo el día que nací, que nadie celebre mi día de nacimiento. Contento no estaba. Y no, peor aún, maldice a la persona, al partero, al doctor, pues en esta época es el doctor, ¿no? Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre: buenas noticias, es un varón. O sea, hasta maldice al enfermero, por decirlo así, al partero, que lo destruya. O sea, está deseando el profeta Jeremías la muerte de ese. ¿Qué culpa tiene el enfermero? ¿Qué culpa tiene el partero en este caso? Pero su dolor, su frustración, sus sentimientos internos estaban tan caídos que estaba diciendo esto un profeta de Dios, estaba diciendo esto un mensajero de parte de Dios, que lo destruyan, dice el versículo 16, como a las ciudades de la antigüedad que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos. O sea, no solamente que se muera, sino que se muera asustado, que se muera, pero que se muera nervioso, que le dé un soponcio. Asústenlo todo el día con gritos de batalla, porque no me mató al nacer. Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba, ¿por qué habré nacido? Está diciendo el profeta Jeremías. Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Usted diría: wow, este hombre de pronto no era tan profeta como nosotros diríamos. No, y no, fíjate, Jeremías es considerado como uno de los profetas mayores, profetas importantes en el pueblo de Israel. Jeremías no es cualquier profeta, no es como Jonás, no es como Miqueas, que son profetas menores, son profetas de alta trayectoria. Sin embargo, experimentó una gran depresión. Ahora, la palabra nos muestra por qué una persona de Dios llegó a tener este sentimiento de depresión, y es lo que la palabra nos muestra para enseñarnos a qué cosas debemos tenerle cuidado para no alimentar nuestros pensamientos. Si hay algo que yo entiendo es que el enemigo ni Dios me colocan pensamientos impuestos en la cabeza. Es mi voluntad la que decide con qué yo decido alimentar mis pensamientos, con qué yo decido alimentar mi mente, a quién decido escuchar y a quién decido dejar de escuchar. Entonces aquí estamos viendo un caso en el cual ya él tiene una depresión, pero vamos a ver las causas. Si seguimos viendo, es feo si juzgamos a Jeremías como profeta nada más utilizando este pedazo de texto, porque es como cuando hacen política negra, que cogen ciertos pedazos o ciertas frases y las acomodan para hacer una campaña sucia. Tenemos que leer el contexto de por qué él dice lo que está diciendo. Tenemos que entender por qué él menciona y por qué la palabra se permite, que es inspirada por el Espíritu Santo, se permite escribir que un hombre de Dios tenga esta clase de depresión. ¿Qué es lo que está pasando? En el mismo capítulo 20 está manifestando Jeremías una queja. Y de esta queja vamos a sacar unos puntos en los cuales vamos a tener cuidado de nosotros no dejar caer nuestros pensamientos. Mira lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo 20 de Jeremías. Es una queja de Jeremías ante Dios. ¿Qué era Jeremías? Diga conmigo: un profeta. Y yo pregunto, ¿qué es un profeta? ¿Para qué sirve un profeta? ¿Para que te lea el baloto? ¿Para que te diga cuál es ¿Para qué es un profeta? Un profeta es una persona enviada por Dios para dar un mensaje específico, en un tiempo específico. Un profeta no es un brujo. Un profeta es una persona que puede, si tú llegas y dices: ¿qué tienes para mí? No tengo nada, porque el Señor no me dice nada. El profeta es una herramienta, una persona utilizada por el Espíritu Santo de Dios para dar un mensaje puntual en el momento y en el tiempo específico a algo o a alguien. El propósito del profeta es anunciar la voz de Dios. Ese es el propósito del profeta. Y mira lo que se está quejando Jeremías. Dice: oh Señor, versículo 7, me engañaste y yo me dejé engañar. Wow, aquí está hablando deprimidamente Jeremías. Eres más fuerte que yo
y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Vuelvo y repito. ¿Cuál es el propósito de un profeta? Ser mensajero de Dios. ¿Y qué pasa si yo soy mensajero de Dios y cuando doy un mensaje se burlan de mí? Entonces, ¿yo soy profeta de quién? Si yo estoy para dar un mensaje de Dios, pero esa persona y ninguno me está recibiendo lo que estoy diciendo, ¿de qué propósito tengo en ser profeta? En otras palabras, ¿para qué rayos me pusiste a ser profeta si yo estoy dando tu mensaje y la gente no me está escuchando? Aquí hay un punto que debemos comenzar a prestar atención y que la palabra de Dios nos muestra. Muchas veces el propósito que Dios tiene para nosotros no se revela en el presente inmediato, pero eso no quiere dejar de decir que tú tienes un propósito en Dios. Hay momentos en la vida en el que tú sientes que estás trabajando en contra de la corriente, que sientes que estás viviendo en un mundo de mentiras, en un mundo de fantasías, porque Dios te prometió algo y estás trabajando, esforzándote, pero sientes que las cosas no van bien, es más, están yendo peor. Pero aun cuando las cosas no estén yendo bien, no quiere decir que tú no tienes un propósito en Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos un propósito y ese propósito Dios lo tiene preparado desde antes que tú nacieres. Desde antes que tú nacieres ya Dios tenía planes preparados para ti. Pero muchas veces las circunstancias en contra hace que lleguemos incluso a dudar del propósito de Dios en nuestra vida. O que nuestra vida, peor aún, tenga un propósito. De nada sirve vivir si siento que mi vida no tiene propósito. De nada sirve vivir si siento que yo soy como que Dios ha tirado unos dados en el tiempo. Estoy arrojado. ¿Por qué no nací en los años 1600? ¿Por qué no nací en la época de Cristo? ¿Por qué nací ahora? Ahora en plena sobrepoblación mundial, no hay trabajo, cada vez peor. ¿Por qué? ¿Por qué no nací cuando mi papá murió cuando yo tenía 12 años, 11 años? No me enseñó el arte de los negocios como a mis hermanos. ¿Por qué no me hizo nacer un poquito antes para que por lo menos también supiera? También tuviera algo de transporte, gloria a Dios, o sea, algo de eso. No, a veces sentimos eso. Cuando sentimos que el propósito de nuestros planes no se cumplen, a veces sentimos que no tenemos propósito, que andamos sin propósito en la vida. Me ha preocupado que cada vez más me encuentro con jóvenes que viven sin propósito. Les da igual ser una cosa u otra, les da igual ser un muñeco de peluche que ser un caballo, les da igual, no le importa. O sea, está en un mundo que no tiene identidad. Como dicen por ahí, cualquier colectivo lo lleva a casa, a donde quiera. Colitoral, voy para esa. Sousa también me sirve, o sea, lo que sea les sirve. No tienen identidad, están sin propósito, se sienten sin propósito. Y así se sentía Jeremías. Sentía que lo que estaba diciendo era como el agua, ¿verdad? Que corre, como el viento. Las palabras se las llevaba el viento. Sigue el versículo 8, mira, sigue explicando. Cuando hablo, me brotan las palabras, grito violencia, destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, versículo 9. Si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Si hay algo que tenemos que entender es que el propósito de Dios hace que en nosotros nazca una vocación. Aunque tú sientas que las cosas son adversas a ti, cuando tú perseveras, Dios coloca en ti vocación para que puedas de manera gozosa disfrutar de las cosas que Dios te coloca a hacer, las actividades que Dios te coloca a hacer en la tierra. He oído muchos rumores, o los rumores acerca de mí me llaman el hombre que vive aterrorizado. Wow, qué fuerte esto. Me amenazan diciendo, si dices algo, te denunciaremos. ¿Cuál es el propósito de un profeta? Anunciar lo que dice Dios. Y mira lo que está diciendo él. Si yo digo algo, me dicen, te vamos a acusar. Si dices algo, te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan. Esperan que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen. Entonces nos vengaremos de él. En otras palabras,
las palabras que él estaba diciendo, es como si él está diciendo destrucción, destrucción, y es cuando Israel está pasando por el mejor momento económico de sus vidas. Algo parecido a lo que le pasó a Noé. Se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Y la gente, ¿cuándo ha llovido aquí? Este tipo ¿qué te pasa? ¿Eso qué es? Y este hombre está construyendo un arca en medio de un lugar donde nunca había llovido. Eso es tener fe. Y las personas burlándose de él, pero él seguía perseverando porque su vida tenía un propósito. No obstante, versículo 11 dice, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Wow. Tal vez por esto este hombre no se quitó la vida, porque mantuvo depositando su confianza en el Señor. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Y esto se convierte en un salmo de alabanza. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y termina el versículo 13 diciendo, canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. Si hay una forma en la cual tú puedes salir de pensamientos de tristezas que te lleven a la depresión, es cantar salmos de victoria a tu favor. Es acordarte de las promesas que Dios tiene sobre ti. Aunque muchas personas traten de burlarse, aunque muchas personas traten de decir, oye, lo que te falta es que te quiten la vida ya, ¿qué más vas a hacer? Cuando tú sientas que estás en esa situación, es cuando tienes que comenzar a recordar cantos de alabanza de victoria, donde te recuerdan las promesas que Dios tiene preparado para la iglesia de adoración. Si yo te digo cómo podemos combatir fuentes o principios de depresión en la iglesia, es recordando las promesas de la palabra de Dios en nosotros, y así podemos nosotros salir de cualquier cuadro depresivo en el nombre poderoso de Jesús. A mí me encanta cuando el salmista decía, Señor, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, a este ni Dios lo va a salvar. Cuando a ti te dice, a este ni Dios lo salva, es porque la cosa va terrible. Pero él termina en silencio y dice, pero tú, Señor, eres mi escudo, eres mi roca y eres el que levanta mi cabeza. Cuando te sientas atormentado por problemas, por situaciones negativas, por momentos de dificultad, por momentos de pensamientos negativos, recuerda las promesas del Señor. Él es quien levanta tu cabeza, Él es quien te da la victoria, Él es quien tiene las promesas escritas para tu vida. Desde antes de que tú nacieras, ya Dios tenía preparados los planes que tenía preparado para ti. Y nosotros, al recordar eso, comenzamos a alimentar nuestra mente con la palabra de Dios y podemos salir victoriosos de la situación en la que podemos estar, negativamente hablando. Mira, yo estaba hablando con una gran amiga, una amiga cristiana, y yo viví con ella, experimenté con ella momentos de tristeza, momentos de depresión. Y ella me decía, pastor, cuando yo estaba en los momentos de depresión, yo sentía que todo me salía mal. Hay momentos en la vida en los que eres tan negativo que hasta las cosas que haces te saben mal. Es más, yo cocinaba, decía, y la comida me salía mal. Ella comenzó a hacer un negocio de pastelería y decía que las hallacas que hizo fueron las peores hallacas de su vida. La gente escupía esas hallacas. Por querer salir adelante, la gente no le sabía bien las cosas. La gente, o sea, qué increíble que este sentimiento negativo también puede llegar a afectar lo que puedas hacer. También puede llegar a afectar lo que actúas, lo que dices, lo que vives. Hay personas que viven todo el tiempo atormentadas. Usted nunca se ha juntado con personas que cuando llegan le quita la paz que usted tenía. Hay personas depresivas. Hay personas que tienen un espíritu emo. Hay personas que llegan, son los propios aguafiestas. Pero son personas que llegan y sienten que te absorben, te chupan la tranquilidad y comienzas a tener un espíritu de negativismo, hasta de violencia.
Hay personas que tú puedes estar tranquilo, pero son tan carboneros que generan en ti el peleonero que nunca has tenido. Personas que te hacen tirar piedra y tú después dices, pero ven acá, pero si yo no soy tirador de piedra, ¿qué está pasando? Hay una persona que dice, hay un cuento muy huesero que dice que una persona dice, tu mujer te está pegando los tarros, corre duro, corre en la moto, vete. Y el tipo coge la moto, arranca y el tipo se pegó un estrellón y regresó todo así reventado y le dice al amigo, oye, ven acá, yo no tengo ni mujer ni sé manejar moto. Pero el tipo fue tan carbonero que lo encendió. Hay personas que son así. Hay personas que tienen ese espíritu, que cargan con ese espíritu. Y peor aún, podemos ser nosotros, que podemos estar experimentando un momento de negativismo y ese momento de depresión, de tristeza, puede hacer que lo que nosotros actuamos no se cumplan las promesas de Dios, sino la antítesis de las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, aquí está la promesa de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hay personas que todo lo que hacen les sale mal. Entonces, analiza tus pensamientos. Analiza con qué estás alimentando tus pensamientos. Analiza con qué estás alimentando tu mente, tu ánimo, tu ánimo. Hay personas que se levantan y no necesitan nada, se levantan con una actitud vencedora. Personas que tienen una actitud. ¿Cuántos hay personas así que se levantan y son personas que se motivan, que son personas bien? Hay personas que no. Hay personas que necesitan una palabra motivacional. Hay personas que necesitan estar escuchando, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Vamos, tú puedes, amiguis, lo puedes lograr. Está bien, hace parte de la personalidad. Hay personas que tienen un carácter fuerte, que tienen inteligencia emocional, que no se dejan amedrentar por situaciones difíciles. Hay personas que sí, que tienen carácter débil. Pero a mí me encanta la palabra y me encanta la iglesia porque Jesús dice, yo no vengo por las personas que están sanas. Yo vengo por las personas que están enfermas. ¿Te sientes débil? Estás en el lugar correcto. La iglesia es un lugar, es una clínica espiritual. Venimos los enfermos, yo me incluyo. Venimos los enfermos. No confíen mucho. A veces usted cree que en la iglesia están las personas más santas. No confíe mucho. Esto es una clínica espiritual. Aquí hay ex ladrones para la gloria de Dios. Amén, amén. Aquí hay ex promiscuos, amén, para la gloria de Dios. Aquí hay ex extorsionadores, ex, lo que usted quiera, ex, de todo, extraditable, ex extraditable, por decirlo así, de todo. La iglesia no es un lugar donde vienen personas sucias para ser limpias por el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente para ser limpias en tus actos, también para ser limpias en sus pensamientos. Yo soy testigo de ser una persona que Dios ha limpiado mis pensamientos. Sobre todo porque los pensamientos no vienen porque sí, vienen por problemas, traumas, circunstancias negativas, fracasos en tu vida que hace que tú digas, mi vida no vale 3 centavos. Yo creo que aquí yo no soy el único que hemos tenido decisiones que han causado deterioro en nuestra vida, que nos ha retrasado en muchas cosas. Hay personas que hasta pueden vivir como retrasados mentales de la cantidad de errores que ha hecho. Pero el Señor le encanta rescatar a esos que están perdidos, a esos que están sin esperanzas, a esos que se encuentran con la mano adelante y otra atrás diciendo, ¿y ahora qué hago? A Dios le encanta aparecérsele en el camino a aquellas personas que están a punto de tirar la toalla para que puedan decir, lo que soy se lo debo a Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que si aún una persona de Dios como Jeremías puede caer en un estado triste, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros?
que buscamos a Dios de pronto un poquito menos que Jeremías. Nos enseña la palabra que tenemos que buscar de Dios en los momentos difíciles. Aunque estemos en momentos de incredulidad, como llegó a estar Jeremías, como me engañaste, aún en esos momentos sigue buscando de Dios. Y comienza a cantar canciones de victoria que te recuerdan las promesas que Dios tiene preparado para ti. Este mismo hombre que estaba diciendo quítame la vida, este mismo hombre que estaba diciendo por qué nací, por qué, más adelante en Jeremías 33 narra una de las mejores promesas que están en la palabra de Dios para su pueblo y para la iglesia de oración. Y dice Jeremías 33 desde el capítulo 1, mientras Jeremías aún estaba detenido, o sea, esta persona estaba todavía preso por hacer algo que Dios le mandó a hacer. Detenido en el patio de la guardia, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que formó, la estableció, cuyo nombre es el Señor. Levante su mano derecha y diga conmigo: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes. Esto es una promesa de Dios para su iglesia. Pídeme. En la Reina Valera dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, te dice el Señor. Pídeme, pídeme. En los momentos de dificultad, estás preso como estuvo Jeremías, el Señor te dice: pídeme, clama a mí que yo te responderé. ¿Hay alguien que está necesitando una respuesta de Dios? Entonces clama a Él. Clama a Él. En los momentos que te sientas preso, el versículo 1 dice: cuando estaba aún preso, el Señor me dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Oh, yo creo que esto sería la mejor respuesta para un agente de seguros. O sea, hay algo que lo que no quiere bueno, hay algo que hace que la aseguradora se llene de billetes, saber que mañana no te va a pasar nada para que le des plata. Vamos a asegurar tu futuro, ven, dame tu plata. Vamos a asegurar tu salud, ven, dame tu plata, porque no sabemos si mañana te puedes estrellar, si te da el COVID, no sabemos. Entonces la gente vive en esa especulación y recibe dinero. Pero dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes. El Señor te dará, te mostrará, te revelará secretos sorprendentes cuando tú clamas a Él. Cosas que no conoces acerca de lo que está por venir. Hay personas que no saben lo que va a pasar en su presente, pero cuando confían en el Señor, están claros lo que va a pasar en su futuro. No sé qué va a pasar mañana, lo que sí sé es que el día será de victoria. Así como sé que mañana va a salir el sol, aunque esté nublado, sé que va a salir el sol. Así también sabré que la misericordia de Dios está de mi lado. Oh, qué bendición. Qué chévere recordar eso. Qué chévere recordar eso. Saber de que estamos en momentos de alta enfermedad y está a punto de nacer hijo, está a punto de, pero con todo y eso estoy seguro que mi hijo está en la mano de Dios. Claro, qué bendición. Qué bendición, qué bendición. Tus hijos están en la mano de Dios. Aquí hay dos muchachas, dos discípulas mías que están a punto de recibir. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice versículo 6: llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén. ¿Te sientes deprimido? El Señor te sanará. Sanaré las heridas de Jerusalén y les daré prosperidad y verdadera paz. Oh, yo no quiero vivir en paz momentánea. Yo no quiero vivir en una paz que tenga fecha de vencimiento. Yo quiero estar en una verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento y que permanece para siempre. Eso le sucederá a todas aquellas personas que claman al Señor. Versículo 7, esta palabra es para ti. Restableceré el bienestar de la iglesia adoración y reconstruiré sus ciudades. Versículo 8, levante sus manos. Los limpiaré de sus pecados contra mí y les perdonaré todos sus pecados de rebelión. Aleluya, aleluya. Wow, wow, qué chévere. Entonces esta ciudad me traerá gozo. La iglesia de oración me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy.
Esto dice el Señor: ustedes dijeron, esta es una tierra desolada, donde la gente y los animales han desaparecido. Sin embargo, en las calles desiertas de Jerusalén y las calles de Judá volverá a oírse risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor, y cantarán: den gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno y su fiel amor perdura para siempre. No te olvides de entonar salmos al Señor que recuerdan las promesas que Dios tiene preparados para ti. Esta misma persona, Jeremías, para ir cerrando, primera vez que me estoy demorando un poquito, en el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, aquí esto es un libro donde todo el tiempo se la pasa llorando Jeremías, porque ya está en el destierro, ya está en Babilonia. Y en el capítulo 3 trae una de las promesas más bellas, cuando dice el versículo 21 del capítulo 3, dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Levante su mano y diga conmigo el versículo 22. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Repítalo conmigo. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. De aquí sale esa palabra que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Mañana saldrá otra vez el sol. Mañana tenemos que levantarnos a trabajar. Pero mañana también experimentaremos una nueva misericordia de parte de Dios. ¿Hay alguien que pueda gozarse por esa palabra? Con esta reflexión quería cantar unos himnos, porque no hay nada más bello que himnos que te recuerden las promesas de Dios para nuestra vida. Cuando estemos en los momentos de dificultad, deja de escuchar Radio Tiempo y comienza a escuchar himnos de victoria que te levantan el ánimo y te renuevan el espíritu. Dice un himno: oh Dios, ¿sabes? Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y tu bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Dice el coro: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Este coro yo creo que lo cantó Abraham cuando estaba con su hijo a punto de sacrificarlo. El hijo le dijo: oye papá, tú me dices que vamos a hacer un sacrificio para Dios. Veo el burro, veo la leña. Ay, ¿el cordero quién es? Él no sabía que el cordero iba a ser él. Y este Abraham, lleno de, me imagino, dolor en su corazón, pero a la vez lleno de fe, recordó que tiene un Dios que siempre provee. Y él dijo: no te preocupes, hijo, que el Señor proveerá. Wow, qué fe tan fuerte. Qué fe tan fuerte que no tienes nada en la nevera y puedes decir: el Señor proveerá. Qué bendición cuando tú veas que las cosas no te salen y tú puedas decir: el Señor me abrirá las puertas, el Señor proveerá. Wow, eso nos puede sacar de la dimensión de negativismo, de la dimensión de tristeza, de la dimensión de depresión, y comenzamos a caminar en el pensamiento de Cristo, un pensamiento de victoria. ¿Amén? Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Diga conmigo: nada me
Yo prometo que la segunda producción de la iglesia de adoración, esta canción la vamos a cantar. Ay, ay. Wow, eso va. Y dice 2 de Corintios capítulo 9, el que siembra poco recogerá poco, el que siembra mucho, mucho recogerá. No importa la cantidad que des, lo importante es que Dios ama al dador alegre. Hay una promesa de parte de Dios antes de puede preparar su ofrenda. No llegue todavía, vamos a orar por la ofrenda que usted va a preparar ahí. Pero vaya conmigo a 2 de Corintios, Padre, este está nuevo, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dan, pero no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y dice el versículo 8: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Diga conmigo: Señor, yo quiero que me bendigas, no solo para tener pan en mi casa. Dígalo, no solo para tener pan en mi casa, sino sobreabundantemente para que pueda bendecir a otros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede depositar su diezmo y su ofrenda mientras seguimos cantando Oh tu fidelidad. Pues ya te cogí improvisado, ¿verdad? Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Una vez más cantamos: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Hoy se va a este lugar aprendiéndose un himno nuevo. Quiero que se coloque de pie y la cantemos una vez más y cerremos este servicio con este himno de victoria para cada uno de nosotros. Diga: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Levante sus manos al cielo y diga: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Señor, nos vamos de este lugar reconociendo que tu fidelidad es grande. Nos vamos de este lugar reconociendo que tus misericordias son nuevas cada mañana. Nos vamos de este lugar, Señor, reconociendo que tú proveerás, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Tú suplirás, Señor. No sé cómo lo harás, no sé de qué manera lo harás, aunque tengas que traer magos de oriente, sabios de oriente, Señor. No sé cómo lo harás, Padre Celestial,
pero lo que sí sé es que tú proveerás, Señor. Así como Abraham vio atrás y vio un carnero preparado, Señor, así tú preparas, Señor, un banquete en presencia de mis enemigos, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos levanta, que nos fortalece nuestra mente, Padre, y nos vamos de este lugar convencidos, Señor, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz semana, Iglesia de Adoración. Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea predicada en mi pueblo. Aunque te encuentres enfrente de tus enemigos no te van a ver derrotado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, de tal manera que la santidad de Él. La respuesta es sencilla. Ingresemos a la puerta que es Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendice. Feliz semana, Iglesia de Adoración.